En octubre de 1109 contraen matrimonio en el castillo de Muñó, cerca de Burgos, Alfonso I de Aragón y Urraca de Castilla. Alfonso tiene 36 años, es soltero, vive entregado a la guerra y al reino y no tiene ninguna intención de contraer matrimonio. Urraca, viuda de Raimundo de Borgoña y con un hijo pequeño, es la única heredera posible al reino de Castilla. Pero es una mujer. Los nobles castellanos, la Iglesia, no conciben que esta joven pueda reinar. No se entiende una mujer en el trono sin un hombre a su lado que sea el que verdaderamente reine. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. La boda se acuerda no sin problemas. Alfonso cede a Urraca amplios territorios e importantes villas. Urraca otorga a su marido el dominio de sus caballeros que deberán jurar fidelidad al de Aragón, pero también sus tierras, transmitiendo sus reinos a los herederos de ambos con garantías sobre las dificultades que puedan surgir. Y esas dificultades comenzarán a las pocas semanas de la boda. Alfonso de Aragón y Urraca de Castilla, dos reyes que no estaban destinados a serlo, que llegaron a la corona por la muerte sin descendencia de sus hermanos y que se unieron en un matrimonio pensado para solucionar los problemas de Castilla. Fueron una reina y un rey que nunca llegaron a entenderse y los documentos históricos han recogido los tremendos problemas de esta pareja obligada. Si en el capítulo anterior hablamos de cómo se pactó esta boda, cómo fueron los capítulos matrimoniales y todo lo que implicaban, vamos a hablar del momento en el que esta historia comienza a hacer aguas. Anabel La Peña, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo apuntábamos en el capítulo anterior, la imagen de Alfonso en las crónicas castellanas no podía ser peor. ¿Es normal que se recojan así? ¿Por qué esta actitud frente al aragonés en los dominios de Urraca? Pues hay varios elementos a considerar. En el caso del monje que escribió las crónicas anónimas de Sahagún, siempre alegarán que Alfonso I intentó manipular, llevarse los elementos importantes, ricos del monasterio, desde piedras preciosas a oro, plata y demás, y colocar además a su hermano como abad de la importante población de Sahagún. Por lo tanto, el recuerdo que deja no es muy bueno. La otra fuente fundamental es la historia compostelana, que seguro, aunque no ponga yo la hice, está instigada por la figura del importantísimo obispo Gelmírez. Gelmírez es el que logró todo para la diócesis de Santiago de Compostela. No le interesaba un varón conquistador que se llevara bien en el entorno de una mujer a la que podía manejar y a un niño pequeño, el hijo previo de ella, que también podía manejar. Gelmírez y el estamento eclesiástico, sobre todo Gelmírez, es que pretendió, no desbancó al Papa porque no pudo, pero lo que pugnó por convertir a Santiago en lo que después se convirtió en la capital, donde había un apóstol enterrado y le sobraba, por llamarlo de alguna manera, la figura del rey aragonés. De cómo intentó utilizar a este niño, al hijo de Urraca, vamos a hablar ahora, pero antes vamos a escuchar precisamente lo que decían de Alfonso. Había tenido doña Urraca, en el tiempo de dicho rey, don Alfonso VI, su padre, un marido muy noble llamado don Raimundo, el cual venía de la generación real de los franceses, del cual tuvo una hija y un hijo pequeñuelo llamado Alfonso, al cual criaba don Pedro Froilaz, noble caballero y conde de Galicia, el cual, cuando supo que el rey de Aragón había casado con la madre del muchacho, se rebeló contra él, recelando que los aragoneses, sus enemigos, no lo prendiesen. ¿Qué pasa con este niño? Pues este niño lo van a manipular, En algún momento lo van a proclamar incluso rey de Galicia. No se sabe muy bien si para separar Galicia por un lado, cabría una posibilidad de los dominios de su madre y del aragonés, o simplemente para mantenerlo en su puesto. Es que como hubiera descendencia de esos escasos encuentros entre marido y mujer, hubieran tenido descendencia, este niño han firmado su madre que quedaba relegado, que quedaría todo para su esposo si sobrevivía y para el descendiente que tuvieran en común. Por lo tanto, es una especie de autoafirmación
del mundo de los gallegos, especialmente. El conde que se acaba de citar es el conde de Traba, la figura de Pedro Froilaz, que es que había sido tutor, se encargaba de este niño, y se habla incluso de que temen por la vida de esta criatura, de quitar personajes que puedan molestar, y por lo tanto se habla de que peligraba la vida de este niño. Anhelaba con todas sus fuerzas aniquilarlo, considerando que seguramente podría apoderarse del reino si de algún modo el niño era asesinado. Esto lo dice Urraca, pero hay incluso un intento de coronar a este niño como rey de Galicia. Sí, por eso es una especie de afirmación sobre este crío. Más que intentar separar y decir ahora Galicia va por un lado y el resto de Castilla va por otro, es una afirmación, tener en cuenta que hay este niño y que hay nobles que van detrás, que están conforme con él, que era considerado el legítimo heredero. Fíjate, siempre se habla muy bien de Alfonso VI por conquistar Toledo, siempre se habla muy bien de este niño que acabará siendo Alfonso VII, y sin embargo se denostó todo el papel femenino de mantener el reino, porque había muchos intereses en contra. El conde de Pedro Froilaz, que acabamos de decir, Gelmírez, por ejemplo, hay rebeliones a lo largo de todo el Camino de Santiago. Es una situación complicada la que se está viviendo, de rechazo además a la figura de Alfonso I. Pues ahí tuvo que ir Alfonso I a poner orden, y por eso las crónicas castellanas lo dejan en tal mal lugar. Lo cierto es que, más allá de las cuestiones sucesorias, entre la pareja las cosas fueron mal desde el primer momento, y incluso hay testimonio escrito de esta mala relación. Las graves desavenencias entre los cónyuges aparecen ya desde el primer momento, y surge muy pronto la idea de la separación. Así lo narra Jerónimo Zurita. El Papa da su comisión al entonces obispo de Santiago para tratar el divorcio de los reyes, lo que la reina alegaba contra el matrimonio y contra el rey. Lo primero que trataron fue procurar el divorcio, y aunque el parentesco era de manera que venían a ser bisnietos del rey don Sancho el Mayor, el Papa Pascual dio sus letras sobre aquel caso y cometió al obispo don Diego Gelmírez que corrigiese el incesto que la reina había cometido, de suerte que se apartase de él o sería excomulgada y apartada del poder. Y a todo esto, ¿qué es lo que decía Urraca? Aunque el matrimonio se efectuó muerto el rey su padre, con voluntad y orden de los grandes de su reino, fue contra la de Urraca, y que recibió muchos denuestos y se le hicieron malos tratamientos por el rey de Aragón, y que usaba gran tiranía y echó a los obispos de Burgos y León de sus iglesias, y prendió al de Palencia y desterró al obispo de Toledo por 2 años de su diócesis, siendo legado de la sede apostólica, y que sacó del monasterio de Sahagún al abad y puso en él a don Ramiro, su hermano. Era la pasión tan terrible que la reina afirmaba que con gran furor y odio procuraba la muerte del infante, creyendo suceder en el reino, y con esto iban incitando y moviendo contra él a los pueblos. Bueno, vaya follón, ¿no? Sí. O sea, esto tuvo que ser la comidilla de la época, vamos, en todos los reinos cristianos y musulmanes. Y te vas a sorprender de lo que te voy a decir. Quien en parte instigaba muchos comentarios negativos a Alfonso I con intención de que fracasara el matrimonio, era su hermanastra Teresa en el condado de Portugal. Vaya. No le interesaba para nada un frente unido de Castilla-Aragón, todo armonía, todo tranquilidad, porque entonces Portugal nunca sería independiente. Recuerdo a los oyentes que no es el Portugal actual hasta el sur, sino que eran solamente esos tramos del entorno de Oporto. Entonces no le interesaba que este matrimonio funcionara, y lo que conspiró, preparó, alegó esta mujer Teresa en contra del batallador. Bueno, pues prepárense, porque aquí viene lo divertido, que es que la historia nos ha legado incluso los insultos que Urraca dedicó a Alfonso, y la verdad es que tenía imaginación. Pues sí. Lo primero es insultos tipo tirano,
Ay, a mí hay uno, me vais a perdonar, pero es que me entra la risa siempre. Celtíbero cruel. Son insultos que me parecen realmente curiosos. Tirano, maligno, impío. Y todas esas cosas era lo que salía de la boca de esta mujer. Reyezuelo, cruel. Y luego se hace alusión en las crónicas también a malos tratos, y eso ya es más lamentable, malos tratos físicos. Y puede que psicológicos y demás. El matrimonio fracasó desde el primer momento. Era imposible, con dos caracteres, la misoginia de uno, el carácter voluble de la otra, los amoríos que eran conocidos de ella, que no digo que no tenga derecho, pero no era la imagen que se esperaba para una reina. Son realmente situaciones peculiares las que se dieron en el matrimonio. Llegó a estar prisionera ella en la torre en el Castellar, un punto estratégico entre Tudela y Zaragoza sobre el Ebro. Hoy en día es lamentable la situación que tiene, pero tuvo que ser socorrida. El matrimonio hizo aguas siempre. Bueno, el apelativo más cariñoso que ya le dedicas, feroz aragonés o lobo aragonés. La cuestión es que llega un momento que cada uno marcha por su lado. Alfonso se queda pacificando Galicia de esa revuelta que les contábamos al principio, y ella se va a León, pero entre idas y venidas, reconciliaciones y rupturas, porque al fin y al cabo ellos tenían una responsabilidad para con el reino, para con sus dinastías y para con el futuro, la historia siguió hasta mayo de 1112. La cuestión es que los asuntos de gobierno le requieren, y los almorávides ocupan Zaragoza. En el año 1110 hay también levantamiento de burgueses contra sus señores en Sagún, contra el abad del monasterio. Y vamos a escuchar un fragmento que relata esta situación. En aquel tiempo, como la reina morase en León y el arzobispo de Toledo, don Bernardo, ya mencionado, ya dispusiese de la excomunión contra los reyes y hubiera tenido conversaciones con todos los otros varones nobles en Sahagún, recibió las letras de la sede apostólica que le habían sido enviadas, las cuales decían que se debía cortar con el cuchillo de la maldición al rey y a la reina por la unión matrimonial ni lícita ni debida. La dicha sentencia de excomunión la mencionada reina aceptó pacientemente, porque le daba la ocasión de separarse de su esposo, que era lo que deseaba, y ante el arzobispo puso sus manos entre las suyas, prometiendo que de allí en adelante no volvería a juntarse con su marido. Deciden separarse más o menos de mutuo acuerdo. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ella se volvió a sus tierras, sobre todo. Hizo más vida en el mundo de Sahagún, por ejemplo, en lo que es el monasterio. Como hemos dicho, ella consiguió con la ayuda leonesa escapar de la fortaleza del Castellar. Ella se queja. La iglesia de la época, los distintos obispos y arzobispos y el abad que hemos dicho de Sahagún, que estaban siempre recelosos contra la figura del rey aragonés, pues conspiraban, preparaban e insisten siempre, hablan de incesto. Una cosa es una relación sexual o matrimonial con un familiar en este grado tan lejano, pero hablar de incesto entre dos bisnietos pues eran excusas. Pero sí, fíjate, Alfonso I se había atrevido, por llamarlo de alguna manera, a desterrar durante un par de años de su diócesis ni más ni menos que a lo que llamaríamos el arzobispo primado de Castilla, que siempre ha sido Toledo. Entonces, hay problemas allí y insisto, esta mujer no era fácil tampoco de llevar. Bueno, pues ante esta situación la cosa solo puede ir a peor y el deterioro de la relación entre ambos es cada vez mayor. Han quedado constancia, precisamente, de cómo esta relación entre ellos se va complicando cada vez. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de las quejas de Urraca. No consiente el rey que viva en paz. No cabe duda de que en su corazón me guarda un odio y una enemistad profunda. Cada uno hace la guerra como puede y hay órdenes de Urraca a sus nobles para que no obedezcan a su marido. Libera además a los rehenes que Alfonso I tenía a cambio de grandes cantidades de oro y plata que invirtió en comprar voluntades en su
contra, y es entonces, Anabel, cuando Alfonso ordena el encierro de la reina en el Castellar. Sí, fíjate que ahí hay un pequeño detalle que necesitaría resaltar. Da órdenes para que nadie castellano-leonés obedezca a su marido. Es decir, que si el rey les convoca para una campaña militar, que tienen que aportar cada uno de ellos sus tropas o ayudar, llamémosle, a la infraestructura del combate, de llevar los víveres y demás, da órdenes que no se le obedezca. Es decir, es dejar... no sé qué expresión utilizar porque me va a salir una más vulgar, pero es dejar desprotegido, si yo preparo una campaña militar contra los musulmanes de Zaragoza, de Tudela o de cualquier otro sitio y no me llegan los refuerzos que yo espero, es que se puede producir incluso la muerte en la batalla por el desabastecimiento, porque ella está dando órdenes de que no se acuda en aquellos momentos. Liberarle los rehenes, eso era otra faena. En la guerra medieval existía también ese elemento, es decir, tú te llevabas al emir, al hijo del emir, a la mujer del emir, de los gobernantes musulmanes que vas conquistando, y luego se rescataban por dinero, Entonces se los está liberando. Las jugadas de ella también fueron muy peculiares. Claro, él atenta contra una cosa que él puede atentar, y es el hecho de que ella sea una mujer, y precisamente lo que cuestiona es su honor. Vamos a escucharlo. Tuvo malas sospechas de su mujer y no quería vivir con ella. Y después los buenos hombres de Castilla la pusieron en paz con su marido y volvieron. Este fragmento es de las Crónicas de San Juan de la Peña, pero también Zurita recoge algo parecido. Porque en esto y en otras cosas excedía Urraca los límites de mujer y se trataba más suelta y deshonestamente de lo que convenía, el rey la mandó poner con buena guarda en el Castellar, que era un castillo fuerte a la ribera del Ebro. Y la historia nos ha legado también el relato que ella hace precisamente de estos agravios, incluso lo que nos contabas, Anabel, de violencia física. No solo me había injuriado continuamente con groseras palabras, sino que muchas veces ha llenado de confusión mis mejillas con sus inmundas manos y hasta ha llegado a herirme con sus pies. Las crónicas del siglo XII cargaron contra la figura de Alfonso I en sus actuaciones en los dominios de la que fuera su esposa y la presentaban como víctima de su fracasado matrimonio con el rey de Aragón y Pamplona. Por otra parte, el rey de Aragón poseía Carrión, Castrojeriz y otros castillos fortificados de los alrededores, la ciudad de Burgos con Villafranca de Montes de Oca, Nájera con Belorado, otras plazas fuertes y numerosas villas atrincheradas y amuralladas de los alrededores. Todas estas posesiones se las había arrebatado a la reina Urraca en guerra e infundiéndole temor, y desde ellas atacaba con violencia a las demás por detestar a los castellanos, quien preferían al rey leonés y amaban la paz. También otros caudillos castellanos se presentaron al rey de León a pesar de que el aragonés les atacaba e hicieron la paz con él de todo corazón. Está claro que la historia depende de quién la escriba. Urraca, en cualquier caso, consigue escapar y volver a sus reinos, y el matrimonio estaba roto definitivamente y sin posibilidad de arreglo. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Estamos hablando de la tremenda historia, del tremendo matrimonio entre Alfonso I el Batallador y Urraca de Castilla. Anabel, una cosa es que ellos dejaran de tratarse, pero al fin y al cabo se trataba de un matrimonio real, sellado por el Papa, con todo lo que esto implica. ¿Cómo se puso fin oficial, si es que se puso, a este matrimonio? Pues, a ver, no sabemos muy bien si fue un repudio, si les vino muy bien a ella e incluso a él. Era una mujer, fíjate cómo la han puesto de suelta, los amoríos eran constantes, murió de parto del que no era su marido. Urraca de Castilla había tenido ya 2 hijos anteriores con la familia, con un miembro de la importantísima familia de los Lara, es decir, no había arreglo posible. Y él le
distraía, no le convenía. Es que le podía llover una excomunión si se oponía a los deseos papales. Y un rey de mentalidad cruzada, del avance contra el Islam, del beneplácito de la Iglesia, no le convenía en absoluto el rechazo, el repudio a sus misiones, a sus conquistas por parte de la propia Iglesia. Por lo tanto, lo mejor que pudieron hacer es separarse. Se suele mencionar que fue en la ciudad de Soria donde Alfonso I llevó, pero no sabemos si hubo repudio o simplemente disolución del matrimonio y demás. No tenemos el dato claro, pero bueno, a partir de allí se perdieron varias oportunidades. ¿Tú te imaginas que se hubiera podido mencionar, hubiera podido un matrimonio mucho más tranquilo, y cómo hubiera cambiado la historia? Porque ahora el frente es casi toda la mitad norte en contra de la mitad sur, claro, partida y subdividida en reinos. Eso que vemos siempre de Isabel la Católica, Fernando el Católico, bueno, pues lo podíamos haber adelantado, pero se lo pusieron muy difícil, uno y otro. Pues vamos a escuchar los fragmentos de las certezas que tenemos sobre cómo se rompió este matrimonio. Aquellos que se unieron siendo consanguíneos o parientes, sepárense irremisiblemente o sean excomulgados. Bueno, pues las crónicas del siglo XII dicen que la decisión de separarse fue de Urraca. Entonces la reina, habido su consejo con los suyos, deliberó hacer divorcio e separación del marido e tornóse a León. De separación y no de repudio se escribe también en la historia compostelana. Hecha la separación y roto el para mí vergonzoso matrimonio. Y mientras las del siglo XIII hablan de repudio, aunque realmente no se sabe, insistimos si fue un acto u otro, porque desde el punto de vista aragonés fue un repudio. Viendo don Alfonso el mal camino que la reina llevaba, puso como excusa que eran parientes que no querían vivir en pecado. Fue con ella hasta Soria y la entregó a los castellanos. Pues Urraca volvió a su reino, pero no a un convento. Anabel, tenemos la constancia de las crónicas castellanas de que la reina mantuvo varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, una antes de la boda con Alfonso, algunas después. De hecho, ella muere cumplidos los 44 años de parto y tuvo varios hijos en este intervalo. Sí, fue con un miembro de la importantísima y fundamental para la historia de Castilla, la Casa de Lara, y sí, muere de parto en Saldaña, creo recordar que es donde fallece, que es una pura ruina, pero bueno, pues había tenido descendencia con él. Es decir, siempre pensamos o siempre nos imaginamos a los varones teniendo hijas con concubinas, mujeres que no fueran las reinas, etcétera, etcétera, y pocas veces sabemos de estos embarazos del mundo femenino, de la monarquía y demás, aunque los hubo, y este es un caso clarísimo, clarísimo. No era el primero, ni mucho menos. Hemos mencionado al principio, cuando se barajó la posibilidad de casarla con Alfonso I, ya estaba la figura del conde Gómez González, y por lo tanto sí mantuvo ese tipo de relaciones, lo cual era, hoy desde nuestra óptica, era tan libre como poder hacer como le diera la gana, claro. Pero en aquellos momentos no era lo más oportuno. Por eso ha quedado, mira, coges la documentación aragonesa, las crónicas aragonesas, y el bueno ser, el conquistador, claro, el rey que mete Zaragoza, que conquista Tudela, que nos lleva, que nos trae, etcétera, y ella la mala mujer. Mientras que si coges las crónicas castellanas, él es el bruto, el que maltrato, el que le hiere con sus pies, el que le sonrojaba sus mejillas con sus inmundas manos. Es decir, que son dos ópticas completamente opuestas. Bueno, dicen algunos rumores que incluso en algún momento se llega a acusar a la reina de intentar envenenarlo con hierbas, y hay una historiadora, Mari Carmen Pallares, que sí que ha estudiado estas relaciones personales de Urraca de Castilla, y esto es lo que nos cuenta.
Porque fueron relaciones habidas fuera del ámbito reglado del matrimonio y porque situadas al margen de la sucesión al trono, carecen de la relevancia política suficiente. Tienen, sin embargo, una importancia grande en la vida de Urraca. En primer lugar, son clara expresión de afirmación propia, de ejercicio de una libertad personal de la que dan prueba unos documentos que ahora Urraca iniciaba en solitario con los títulos de dueña, reina o emperatriz de España, tan diferentes de la posición de cónyuge acompañante de los años de unión con el rey aragonés. Claro, esto es importante, ya sigue sola en su reino, Alfonso se dedica a sus conquistas. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de Urraca tras el cese de convivencia? Pues la vemos en alguna situación, en algún momento angustiosa. Hubo una rebelión en la ciudad de Santiago y los compostelanos la tiraron por tierra, le destrozaron la camisa, mostró sus pechos en la plaza con el barro. Gelmírez se tuvieron que refugiar en una de las torres, se pretendía quemar. Ten en cuenta que no es un reinado tranquilo tampoco para ella. Las rebeliones constantes en el camino de Santiago, cuando antes has estado citando Belorado, Castrojerí, son todos, si tú pones las localidades, coinciden todas con el camino de Santiago. Son las rebeliones burguesas, no fue fácil. Y luego la acusación, como muy bien ha señalado, de utilizar hierbas para envenenarlas, está promovida por su hermanastra Teresa. Quieren que se separe, que no conviene que Alfonso siga unido a Urraca y viceversa. Entonces ella es la que parece ser difundió el rumor de estos manejos de hierbas para lograr el envenenamiento del batallador. Bueno, pues Urraca, apodada en ocasiones como la Temeraria, murió antes del que había sido su marido. Tres hermanicas eran, blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanicas. Bueno, pues Urraca fue desde luego un personaje polémico sobre el que resulta difícil posicionarse sobre su personalidad. Gran parte de su mala fama tuvo mucho que ver con el hecho de ser mujer en una época en la que resultaba impensable que una mujer pudiese gobernar en un mundo masculino de guerreros, nobles y crédigos poderosos que sobre todas las cosas intentaron controlarla y reinar en su nombre. En su actuación política fue juzgada por los clérigos contemporáneos que alabaron a su padre y después a su hijo, mientras despreciaron el reinado de Urraca, más por su condición de mujer que por el acierto o los errores en las decisiones tomadas. Urraca fue apodada en ocasiones la Temeraria y murió antes que Alfonso. Se ha de consignar, pues, que la susodicha reina Urraca murió el 8 de marzo de 1126, después de reinar 16 años, 8 meses y 7 días, y fue enterrada en la ciudad de León con sus padres, en el Panteón Real y con los honores debidos. Anabel, Alfonso sabemos que no volvió a casarse. No le debían quedar ganas y perdón por la broma. Entonces, es que no tenía intención de casarse ni con Urraca ni con nadie. Que puede ser por esa misoginia, puede ser por esa posible homosexualidad, puede ser por muchos factores, porque le distraía de su mentalidad, de sus conquistas, pero nos la dejó liada muy gorda, precisamente el no tener descendencia. Era su deber principal en una monarquía. Entonces, no se le ocurrió más idea y no es producto de la precipitación, que decir, lo hizo en 1131 y lo ratificó a 3 días de morir. Su muerte. Las órdenes militares, 3 órdenes militares y además no arraigadas en la península como nuevas gobernantes de Aragón. Y fueron 2 mujeres, Inés y Petronila, las que salvaron el reino, pero eso ya es otro capítulo de esta historia. Anabel La Peña, muchísimas gracias. Una historia que les hemos contado con Ana Vázquez en el control técnico y con las voces maravillosas de Sara Villellas y Rafa Moyano, poniendo voces a los documentos históricos, gracias a una investigación que ha realizado Anabel La Peña.